Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo sábado Yeah. El día de hoy comenzaremos una serie la cual hemos titulado Sin Manchas y es basada en la integridad. ¿Y qué es integridad? Integridad significa estar completo en todas las partes, honrado y aprobado. Algo íntegro hace referencia a un individuo correcto, educado, atento e intachable. Se considera íntegro a un individuo cuando es honesto, tiene firmeza en sus acciones y actúa de manera correcta. La integridad se basa en 13 cosas, las cuales son honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones que tomamos. Sé poquito. Esto nos hace pensar que integridad significa tener una sola vida en la casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, que cuando nos miren por el huequito de la puerta, seamos los mismos. Y esto también nos lleva a otro ejemplo, y es que existe un animal que nos da una enseñanza con respecto a la integridad, y ese animal es el armiño. Es uno de los carnívoros más pequeños del mundo, y tiene un cuerpo alargado y extraordinariamente flexible. Su peso varía entre 100 y los 300 gramos. El armiño suele establecer su madriguera bajo un montón de piedras. Se alimenta principalmente de roedores y a los que incluso también los puede cazar dentro de su madriguera. Ahora bien, el armiño se caracteriza por ser de un pelaje completamente blanco y por su suave piel de una gran calidad. Hay una característica muy importante del armiño y es que este animal no le gusta ensuciarse, no le gusta llenarse de barro o de lodo. Él cuida mucho su pelaje para mantenerse siempre limpio. Ahora, normalmente los cazadores de armiños, porque su piel es bastante costosa, ellos le ponen una trampa a los armiños cuando ellos salen de su madriguera. Cuando ellos salen de su madriguera, los cazadores vienen y en la entrada de su madriguera le echan barro, le echan lodo, preparan esa trampa para que cuando el armiño regrese poderlo cazar. Cuando el armiño regresa a su madriguera y se consigue en la entrada llena de lodo, llena de barro, él se detiene y queda expuesto a los cazadores. Es interesante porque el armiño se detiene y queda indefenso, porque entre morir y ensuciarse con el lodo, ensuciarse con el barro, prefiere morir y dejarse cazar. Prefiere morir antes que mancharse en el lodo. Así es. Y la enseñanza para el día de hoy la hemos titulado La comida del rey. Y el personaje de quien estaremos hablando es acerca del profeta Daniel. Hablemos ahora acerca de quién es Daniel. Daniel cuenta su historia que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Nabucodonosor le ordenó a Aspenaz, quien era el jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servían en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre a Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Pero Daniel se propuso a no contaminarse con la comida y el vino, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Daniel habló con el guardia y le propuso lo siguiente. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Dice:
por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo las verduras y de beber solo agua. Pasado este tiempo, compara nuestros semblantes con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó esta propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse este plazo, los jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban en la comida real. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. El rey no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. En todos los temas que requerían de sabiduría y de discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Es increíble ver cómo una decisión íntegra en nuestras vidas puede cambiar por completo nuestro destino. En el contexto en el que se encontraba Daniel, era un contexto muy negativo, nada fácil para un joven de ese tiempo. Estaba siendo cautivo por los babilónicos y también iba a ser separado de todas sus costumbres, de su comida, de su idioma, de su familia, de su fe, y estaba puesta en prueba su integridad. Entonces es una situación bastante compleja, una situación bastante que podemos decir complicada. Y había una orden directa del rey, y es que a estos jóvenes había que enseñarles todo con respecto a la cultura babilónica, a cómo vivir siendo babilonios. Entonces, aquí nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto podemos nosotros soportar una situación como esta sin ceder? ¿Hasta qué punto podemos negar nuestra fe para poder sobrevivir? ¿O hasta qué punto podemos negociar nuestros principios por tener una posición de autoridad? Los babilónicos estaban tratando de cambiar la mentalidad de estos jóvenes. Comenzaron primero cambiándoles el nombre y luego querían cambiar por completo su estilo de vida. Entonces, la Babilonia de este tiempo, podríamos decir el sistema, la sociedad, amigos, familiares, etcétera, quiere cambiarnos de igual manera. Quiere que dejemos de vivir agradando a Dios. Quiere que confundirnos y que de cierta manera que nos quedemos sin hacer nada ante sus maquinaciones. Cuando el armiño no consigue la entrada de su madriguera, o sea, se consigue en la entrada de su madriguera ese lodo, ese barro, fácilmente él puede decidir pasar y ensuciarse para salvar su vida y luego ver cómo después se puede lavar. Así mismo también podía hacer Daniel como método de supervivencia. Daniel podía decir: mejor hago todo lo que los babilónicos dicen para salvar mi vida. No vaya a ser de que por negarme a sus costumbres yo la pierda. Muchas veces nosotros pensamos que ciertos actos de mentira, de engaño, no nos afectan. Que por ocultar cosas, por conseguir beneficios monetarios, no le hacen daño a nadie. Que hay cosas que tenemos que negociar para obtener beneficios o estatus en nuestras vidas. Si estamos en una situación donde nos ofrecen dinero, fama, lujo, estatus, comodidad, beneficios, negocios, privilegios, a cambio de negociar nuestros principios, negar nuestra fe y dejar a un lado nuestro testimonio, todo por obtener esto que se nos ofrece, ¿lo haríamos? ¿O hasta qué punto llegaríamos? ¿O cuál es tu precio? ¿O cuál es nuestro precio? ¿A quién queremos agradar con todas estas acciones? Daniel no necesitó negar su fe para conseguir esa posición de autoridad que él obtuvo. Más bien, en el capítulo 2 hace referencia a que Daniel consiguió un puesto prominente, consiguió un puesto de jerarquía, siéndole fiel al Señor, siendo un hombre íntegro. Nabucodonosor lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Más nada, pues. Entonces, a veces pensamos que para tener un puesto de relevancia, como lo obtuvo Daniel en ese tiempo, o para ser reconocidos mundialmente o encajar en el grupo de amigos, encajar en la sociedad, tenemos que negociar nuestros principios o negar nuestra fe. Sin ceder en nada, Daniel encontró la manera de vivir según los estatutos y las leyes del Señor. Vivir según la voluntad
de Dios, en una cultura donde en ningún momento se honraba a Dios, para nada. Entonces, inclusive cuando Daniel revela el sueño de Nabucodonosor, luego de que ningún mago, sabio, astrólogo, hechicero pudiera hacerlo, él termina exaltando al Dios de Daniel, a nuestro Dios. Esto lo pudimos ver porque Daniel estaba siendo íntegro al Señor. El rey Nabucodonosor le expresa las siguientes palabras después de revelar el sueño. Dice: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Entonces, aquí nos hacemos otra pregunta con respecto a la enseñanza que también nos deja el armiño. ¿Morimos o nos ensuciamos? ¿Morimos o nos manchamos? ¿Morimos o comemos de la comida del imperio babilónico? Entonces, el imperio babilónico nos dice: eres anticuado, eso ya nadie lo hace, es una pérdida de tiempo, es inútil el esfuerzo que haces, nadie te va a escuchar, terminarás arruinado, serás un mediocre, te quedarás sin trabajo. Esto es lo que el imperio babilónico nos quiere decir y nos quiere hacer ver para querer que nosotros no le seamos fieles al Señor. En Salmos 37, del 18 al 19 dice: el Señor conoce los días de los íntegros, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el tiempo malo, en los días de hambre serán saciados. Que las personas que están en nuestro entorno tengan una vida que no agrada a Dios no nos condiciona a tener su mismo estilo de vida. Recordemos que no seremos avergonzados. Esto no fue un impedimento para que Daniel fuera puesto en lugares de eminencia, en lugares de autoridad. En el capítulo 6, el rey Darío también promueve a Daniel porque demostró ser más capaz que los otros administradores y los otros altos funcionarios, debido a su gran destreza administrativa. Daniel pudo obtener este beneficio con el rey Darío. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, quizás cuando nosotros somos fieles a Dios y actuamos con integridad, pueden venir momentos de adversidad a nuestra vida, en los cuales podemos llegar a pensar en que si decido mancharme o decido quedarme puro y completamente sin mancha. Entonces, a Daniel, en el tiempo con el rey Darío, le quisieron hacer daño, porque quizás los que estaban en su entorno, al ver que lo ponen en esa autoridad, tenían envidia, tenían celos, y es lo que narra en ese capítulo, en el capítulo 6, versículos del 4 al 5. Dice: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. No encontraban nada que pudieran criticar o condenar. Era una persona digna de confianza. Cada detalle de nuestras vidas es importante. No veamos nuestras acciones de manera insignificante. El enemigo está buscando el más mínimo detalle, el más mínimo error para querernos condenar o hacernos sentir que somos inútiles, que no servimos para nada, para confundirnos y que nos alejemos de la presencia de Dios. Llegaron a conspirar contra Daniel e hicieron que el rey firmara un edicto en el cual decía que todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto al rey, a su majestad, fuera arrojado en un foso de leones. Pero, ¿qué pasa después de todo esto? En el capítulo 6, versículos del 10 al 12 dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios.
Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Los principios divinos no son negociables. Daniel no permitió que un decreto que iba en contra de sus principios y de su vida lo hiciera cambiar de parecer. En el mundo pueden aprobar leyes y nuevas ideologías que vayan surgiendo, que están en nuestra contra, en contra de los principios de Dios. Pero esto no puede determinar nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decir las cosas. Debemos seguir siendo fieles y obedientes a lo establecido en la palabra de Dios, aun si nuestra vida está corriendo peligro. Daniel podía decir, mejor voy a orar a escondidas para que no me vean. De alguna manera él seguía orando a Dios. Sabía que si oraba a Dios como lo venía haciendo de costumbre, que siempre lo hacía con la ventana abierta, que la gente lo viera, había un riesgo. El riesgo de que lo pudieran ver y que lo pudieran condenar y que lo pudieran echar al foso de los leones. Entonces, ¿estamos dispuestos a correr este riesgo? Daniel estuvo dispuesto a correr ese riesgo y fue echado en el foso de los leones. Pero la historia no termina allí. Dios guardó a Daniel en todo momento, que cuando lo sacaron del foso de los leones, su vida estaba intacta. No tenía ningún rasguño porque él había confiado en Dios. Y lo más interesante de esta historia es que en Daniel capítulo 6, versículo 25 al 27 dice: Después, el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. En Proverbios 28, 18 dice: El que camina en integridad será salvo, pero el de caminos torcidos caerá en una fosa. Entonces, en conclusión, esto me hace recordar a una frase que escuché en una película que dice: yo no voy a vender a nadie para comprar mi futuro. Cuando nos encontramos en alguna situación crítica y el agua nos llega hasta el cuello, tenemos dos opciones: aceptar la comida del rey de Babilonia o permanecer firmes en nuestras convicciones basadas en la palabra de Dios. La integridad se basa en mostrarnos tal cual nosotros somos, así que sin engaño y sin hipocresía. Cuando lo que pienso y digo se parece a lo que yo hago, o sea, todo tiene congruencia, es decir, que no nos ensuciamos con el pecado. Y por último, Jesús también nos deja una enseñanza con respecto a este tema. Y en Mateo 4, versículos del 8 al 10 dice: Después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo: Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: Largo de aquí, Satanás, porque está escrito: Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Para ser personas íntegras necesitamos ser como Jesús. Necesitamos también tomar de ejemplo la vida de Daniel. Buscar agradar a Dios con todo lo que hacemos y no buscar agradar a los hombres. Hacer la voluntad de Dios y serle fiel con todo lo que hacemos. Sin manchas, teniendo una vida pura, alcanzar la completa medida de Cristo, como dice el apóstol Pablo, la estatura del varón perfecto. Eso está en Efesios 4, en capítulo 4, lo podemos conseguir. La estatura del varón perfecto. De esta manera evitaremos ser engañados por mentiras que quieren parecer verdad, como también evitar ser arrastrados de un lado a otro, ni empujados por corrientes falsas o enseñanzas falsas que nos hacen desviarnos de nuestro propósito. Y esta ha sido nuestra enseñanza del día de hoy. Esperamos que sea de mucho provecho para todos. No se pierdan las siguientes, estén a las expectativas. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que si les gustó pueden darle like, sobre todo compartan este mensaje con sus amigos. Y nos vemos.